la filosofía y la psicología, la filosofía y la indagación sobre el ser humano son un todo. Es verdad que hoy en día la mayoría de las disciplinas están separadas y tenemos psicólogos, tenemos parapsicólogos, filósofos, biólogos, químicos, médicos, ingenieros, pero ha de haber una contemplación de la realidad humana y desde la realidad humana que trate de relacionar todas las cosas y de situarnos ante ellas y de darnos una explicación que justamente nos sitúe en la vida y nos empiece a responder a la necesidad que tenemos de significado profundo de lo que hacemos. Y en ese sentido los símbolos constituyen un lenguaje especial que no es exactamente el de la razón discursiva, que se asocia más con la filosofía, lo cual a su vez es un error, porque la filosofía en la antigüedad unía lo simbólico y lo racional, pero los símbolos en su conjunto constituyen una forma de lenguaje, ya sea creado por el ser humano o reconocido por el ser humano en la naturaleza, que nos pone en contacto directo con la profundidad de muchos elementos sin la necesidad del desarrollo discursivo de la razón. El símbolo impacta directamente en la intuición a través de las imágenes que despierta y nos permite, dependiendo de la realidad de cada uno, ver, intuir. Cierto es que hay símbolos de muy diferentes formas, como vamos a ver que hay muchos diferentes tipos de sueños, ¿no? Hay símbolos que serían naturales, universales, arquetípicos y otros que son más convencionales. Y obviamente que no tenga la clave o el lenguaje claro, no tenga la clave de que descifre ese lenguaje convencional, no lo va a entender. No podemos entender, si no supiésemos algo de química, que es H2O, obviamente, ¿verdad? Se nos quedaría la misma cara que se nos queda delante de los jeroglíficos egipcios, sencillamente porque no sabemos lo que es. Todavía los jeroglíficos egipcios utilizan elementos naturales y algo a lo mejor nos pueden intuir cuando los egipcios representaban el alma humana como una cabeza, más que el alma, el ser humano, ¿no? El cuerpo, como una cabeza que emerge de una piedra cúbica, algo nos está diciendo, ¿no? Cómo emerge una conciencia, una razón por encima de la materia oscura, formal, o representan el alma como una golondrina, nos están relacionando la idea de volar y por lo tanto la capacidad de despegarse del mundo de la materia, de ascender a mundos, al menos desde la imaginación, sutiles o no. Bien, con todo esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el ser humano vive y convive continuamente con símbolos. Estamos continuamente rodeados de símbolos. Y estamos tan rodeados que realmente vivimos y convivimos, nos relacionamos a través de ellos. Pero hay un periodo del día, hay una etapa de nuestra vida que además constituye un tercio de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, más o menos. Ya sé que muchos tenemos problemas para conciliar, bueno, yo para conciliar no lo tengo, para dormir suficientes horas, ¿no? Pero un tercio de la vida se nos va durmiendo. Y ese mundo de los sueños, ese mundo tan extraño, a veces que nos es indiferente, lo cual es un error, es decir, que no le prestamos importancia, no le damos valor, ese periodo tan importante de nuestra vida, que constituye un tercio de nuestra vida, está cargado de contenido simbólico. Y eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Yo no voy a dar, porque además soy contrario, y lo vamos a entender en el transcurso de la charla, no voy a dar ninguna lista de símbolos y su significado. Eso es muy propio de nuestro tiempo actual, que todo está etiquetado y que todo tiene que estar perfectamente definido y fácilmente consultable, y si puede estar en Wikipedia, mejor. Parece que las cosas son de otra manera, entre otras cosas porque una de las cualidades que tienen los símbolos es que le hablan a cada uno. A cada uno le dicen en función de su situación, su realidad, su contexto, su disposición. Pues bien, vamos a abordar entonces la realidad de los sueños
desde varias perspectivas. Quiero primero hacer una breve exposición de cómo se plantea en los momentos actuales, la ciencia moderna, el proceso del soñar y del dormir. Vamos a abordarlo después desde las tradiciones antiguas y sobre todo de lo que es la tradición filosófico-natural esotérica, que es la que nos da una visión más completa y nos puede, siempre a través de mitos, de símbolos, sugerir cosas muy interesantes, sobre todo porque todos vivimos situaciones en las que nos podemos ver reflejados con lo que vamos a hablar. Quiero decir que es algo que todos podemos, de alguna manera, interpretar a través de la propia experiencia. Será subjetiva la propia experiencia, pero es que lo subjetivo tiene tanto valor como lo objetivo, porque es la realidad con la que cada uno vive las cosas. Bien, ¿qué sucede durante el sueño, según las teorías actuales? Es decir, ¿por qué pasamos del estado de vigilia al estado de sueño? Prácticamente todos los científicos se ponen de acuerdo en algo que es muy sencillo: el agotamiento. Tampoco hace falta que nos lo diga ningún científico, ¿verdad? Todos lo experimentamos. Pero bueno, tiene una realidad que se ve más en niveles profundos. Ese agotamiento estaría dando sobre todo en los procesos neuronales, que hacen que la conciencia, la capacidad de atención decaiga, a la vez que se va produciendo una bajada del tono energético hasta el punto de que prácticamente no podemos tirar de nuestro cuerpo. Esto, en principio, podríamos pensar que es porque nos cansa el día. No es exactamente así, porque es verdad que según qué situaciones, sobre todo qué situaciones emocionales o cierto grado de voluntad que hayamos desarrollado de autodisciplina, podemos perfectamente aguantar muchísimo tiempo sin cansarnos y sin dormirnos. Bien, es cierto que finalmente el sueño es necesario. No se puede estar más de 2 días sin dormir. Tercero, empiezan a generarse bastantes problemas orgánicos, fisiológicos. Pero también intervienen ritmos, ciclos, para los cuales parece que nuestro cuerpo está construido y que están relacionados con los ritmos de la propia Tierra en relación al Sol. Es decir, todos saben cómo funciona la famosa melatonina. Sobre todo lo saben los que tenemos cierta edad, ¿verdad? Porque a partir de cierta edad la producción de la propia melatonina se disminuye y eso hace que el ciclo que induce a la bajada de ritmo y al sueño no se produzca y nos cueste trabajo dormir. Pues esa hormona que está asociada con los ciclos del Sol justamente va a inducir en nosotros esa bajada de ese cambio en las ondas cerebrales y esa transformación, en realidad esa cierta desconexión del cerebro con el control del resto del cuerpo que hace que baje todas sus constantes vitales. Esta sería una de las razones fisiológicas. Seguro que algún experto podría añadir un montón de razones más que se habrán estudiado, ¿no? Más que razones, modos o elementos que se producen en todo este proceso. Pero nos interesa más otros aspectos y que justamente aportan lo que ha sido el desarrollo de la moderna psicología. Y es que nos dormimos porque tenemos una necesidad psicológica. Una necesidad psicológica de desconectar de lo cotidiano. Todas las teorías del psicoanálisis y las posteriores, a través de Jung y la psicología humanista, nos van a hablar de la necesidad que tiene el ser humano de alejarse de la presión psicológica que produce nuestra cotidianidad, sus problemas y sobre todo el desgaste psicológico con el que nosotros afrontamos todas y cada una de las situaciones. Eso hace que de alguna forma necesitemos evadirnos, esto según la teoría psicoanalítica, además de que necesitásemos una vía de fuga, de escape de ciertas presiones inconscientes y subconscientes que necesitan manifestarse y que gran parte de la censura
de nuestra sociedad, incluso la autocensura que nosotros nos realizamos por la educación recibida o por el arquetipo modelo que nos hemos creado de nosotros mismos, nos acepta y que pugnan por aflorar y lo hacen a través de los sueños. Por eso habrán oído hablar muchas veces lo que sucede en muchos sueños, es que surgen de forma simbólica, luego hablaremos un poquito más de esta censura y de por qué a través de símbolos, cómo se construyen, pero de forma simbólica surgen ciertos mensajes de nuestro propio inconsciente, de nuestro propio subconsciente, que necesitan expresarse. Es una forma de liberación, en realidad de mostrársenos a nosotros mismos, ¿no? Porque necesitaríamos encontrarnos con nuestra propia sombra o con nuestras propias carencias o anhelos, ¿no? Todo esto constituye la idea de que el sueño está cargado de mensajes que sería interesante analizar, y de hecho el psicoanálisis así lo ha hecho a lo largo del tiempo, como una fórmula de conocernos a nosotros mismos y de restaurar ciertos problemas que podrían ser o no graves, pero que estarían en gran parte de los traumas acumulados a lo largo de nuestra vida. Todo esto en el marco, insisto, de lo que sería la psicología moderna. En el proceso del sueño, sin embargo, en el proceso de entrar en el dormir, utilizamos la misma palabra para las dos cosas. El sueño como el periodo en el que estamos durmiendo y los sueños como cierta actividad que se produce durante ese periodo, ¿no? En realidad, el proceso del sueño tiene diferentes etapas y no todas las etapas, parece ser, están pobladas de sueños, sino que estos emergen solo en ciertas fases. No sé si habrán oído hablar de la fase REM. Es posible que les suene. Lo voy a explicar muy básicamente. En realidad, cuando estamos despiertos en la fase de vigilia, el ser humano tiene las ondas cerebrales de nuestra actividad mental, tienen una muy baja intensidad y una elevada frecuencia. Para que se imaginen la gráfica, ¿verdad? Pues imaginémonos una gráfica con puntas muy bajitas, pero con olas muy juntas, muy juntitas. Esto es la actividad normalmente cuando estamos despiertos. El entrar en el sueño va a ir suponiendo un cambio en esas ondas, donde se va a dar una cada vez mayor intensidad, es decir, ondas más amplias, pero con una frecuencia menor. Lo podemos traducir como menos agitación, pero más profundidad. Esto, curiosamente, que casi parece una metáfora, sin embargo se ve reflejado en las propias gráficas que se hacen en los electroencefalogramas y más, porque hay un montón de técnicas modernas que ven más allá del clásico encefalograma. ¿Cuáles serían esas fases o etapas de ese proceso? Se reconocen básicamente 3, 4, porque algunas son de interpaso entre unas y otras, pero estaría la primera fase de adormecimiento. Ahí se habla de las ondas beta, que serían las que tenemos normalmente en vigilia y cómo van pasando a las ondas alfa. En esa forma, como estaba explicando, se van reduciendo la ciclicidad, es decir, se expanden, pero tienen cada vez mayor intensidad. Sin embargo, este es un proceso que si se corta, dura muy poco, ¿no? Es como mucho el 10% del sueño. De los ciclos, de las fases que voy a hablar, normalmente se pueden dar en el sueño completo de 7 o 8 horas, unos 4 a 6 ciclos. Los ciclos pueden durar entre 80 minutos y 100 minutos. Varía mucho según las personas. Hay personas que pueden tener un ciclo completo de 2 horas, otros de 1 hora y media, otras de algo más de 2 horas. Varía según muchos elementos, desde lo fisiológico, psicológico, la capacidad que tenemos de desconectar de lo cotidiano. Pero esta primera fase de sueño, en realidad de adormecimiento, donde vamos entrando poco a poco en el sueño, dura aproximadamente un 10%, unos 10 minutos aproximadamente. Hay personas que caen en picado y hay personas que les puede durar 2 horas. 2 horas, pues en realidad es que no empiezan, no consiguen desconectar en realidad de esa actividad fuerte, muy activa de nuestro cerebro.
Ese estado de somnolencia va a dar paso a un estado de sueño ligero. Ahí es donde se habla de las ondas teta y supone un 50% del tiempo en el que estamos dormidos. Aquí es donde disminuye el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio y da paso a lo que sería el sueño profundo, que realmente suele ser solo un 20% del tiempo que estamos durmiendo. Este sueño profundo, ya en él ya se dan las ondas delta, que son las que tienen una mayor intensidad y una muchísimo menor frecuencia. Aquí es donde el organismo, el cuerpo, realmente va a empezar a recuperarse, porque es como si de alguna forma el cerebro desconectara, más que el cerebro, nuestros estados emocionales y mentales que mantienen en excitación todo el proceso biológico se alejaran y dejaran que el cuerpo se reconstruyese a sí mismo. En esa fase de sueño profundo es donde realmente van a empezar a operar fuerzas de regeneración celular. Es como si se restaurase. Tanto es así que una de las recomendaciones que siempre se dan para una persona enferma es dormir. Esto es antiquísimo. Además, es que en la antigüedad se usaba el sueño como una terapia. No solo dejar que la persona se durmiera, entraban muchos más factores, pero el sueño era esencial, ¿no? Esta etapa, como decía, dura aproximadamente solo un 20%. Pero estas fases, especialmente las fases de sueño ligero y sueño profundo, se van a ver alternadas, es decir, no hay una secuencia lógica con lo que voy a decir ahora, con lo que entendemos como fase REM. Las fases REM se alternan, aparecen en ciertos momentos y desaparecen. Esta fase REM supone una reactivación, estoy simplificando mucho porque hay también a lo largo de la fase profunda y de sueño ligero picos que hacen que a veces el cerebro reconecte con el resto del cuerpo. Pero en la fase REM se produce, REM viene una sigla en inglés que vienen a decir algo así como movimiento de los ojos, porque se empieza a producir movimiento en el globo ocular y una reactivación de las ondas beta y alfa, de las ondas más activas. Sin embargo, estamos dormidos. Y ahí es donde se considera que se están produciendo las experiencias que llamamos sueños. Hay bastantes investigaciones que se han hecho a lo largo de los últimos decenios para, entre otras cosas, trabajar sobre las alteraciones del sueño que realmente pueden hacer que la vida sea un infierno para quien las padece. Y por eso todo esto está bastante estudiado. Pero esto no nos habla del contenido de los sueños, no nos está hablando de qué es lo que está sucediendo, sino cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, porque es lo que podemos estudiar, el efecto que se produce en las ondas cerebrales, en la sudoración, en la temperatura, en ciertos procesos bioquímicos, lo que nos sucede durante el sueño. Para una visión científico-materialista, todo lo que podamos entender desde el punto de vista de la conciencia o el subconsciente viviendo esas experiencias serán resultado de todos los procesos bioquímicos que se están dando. Pero para una visión más tradicional, sobre todo relacionada con las antiguas tradiciones, esto no es así. Lo que está pasando es que el cuerpo está recibiendo la impronta de algo que está pasando, que está sucediendo más allá. Aún así, y sobre todo a partir del psicoanálisis, sí se considera que la psique humana, es decir, ese mundo interno, está desligado en el sentido de que tiene una realidad más allá del cuerpo físico. Y que es donde se van a producir estas experiencias y donde los elementos que constituyen los sueños se van a combinar. ¿Qué tipo de factores intervienen en los diferentes tipos de sueños que al menos actualmente se reconocen? ¿Qué puede influir para que soñemos un tipo de cosas u otras? Pues lo que nos va a decir, sobre todo la psicología moderna, por un lado están los factores orgánicos, una simple mala digestión, un enfriamiento, ruidos en la habitación,
pueden hacer que, justamente porque nos llegan a través de los sentidos, y puesto que no hay una desconexión completa, al menos no en todas las fases, incorporemos esos elementos y constituyan de forma tal vez muy simbólica o no, parte de los sueños. ¿A quién no le ha pasado que suena el despertador y sueña que suena el despertador? Y no se levanta porque dice, no, sí, es que es un sueño. O depende también de lo que hayáis puesto en el despertador, ¿no? Porque claro, si habéis puesto una música, lo que puede estar soñando es que está oyendo la música. Y entonces se deleita en la música, pero lo ha incorporado dentro del sueño. Bueno, eso sería lo más agradable. Lo desagradable es cuando pues, hay factores que el cuerpo acusa por algún problema y que acaban haciéndonos tener sueños desagradables, ¿no? Como decía, sensaciones, una misma corriente de aire, la presencia de alguien, todo eso puede destapar, puede activar ciertos sueños. Pero sobre todo, y en la mayoría de los casos, los elementos que van a aparecer en los sueños, sobre todo en los sueños normales, cotidianos, son las preocupaciones que nos llevamos del día. Las ideas circulares, recurrentes, sobre las que se ha sentado nuestra atención durante todo el día y que por lo general no sabemos desechar. Es decir, no sabemos distanciarnos de ellas cuando vamos al sueño. De eso hablaremos al final, ¿no? Esto, desde luego, no es nada agradable. De hecho, porque si todo lo que hemos vivido hubiese sido maravilloso, lo que hacemos es una continuidad en el sueño de cosas maravillosas. Pero la realidad suele ser otra. Nos llevamos las cosas que más se fijan en nuestra psique, que suelen ser los problemas y las preocupaciones. Con un agravante, en el sueño se suelen deformar y además todo lo que son sentimientos, emociones, así como ideas, se expanden y suelen adoptar dimensiones que a veces se pueden convertir en, como se convierten, en auténticas pesadillas. Hay otra teoría, que es la teoría freudiana, que lo que nos va a decir es que en realidad en los sueños aparecen elementos de nuestro inconsciente y nuestro subconsciente, elementos que están ocultos, que hemos relegado a esas fases, a esa parte de nosotros mismos y que claman por aflorar, y lo hacen de forma simbólica a través de los sueños. ¿Por qué lo hacen de forma simbólica? Porque de la misma manera que cuando estamos despiertos existe un tipo de censura consciente propio de la educación que hemos recibido, de la cultura, es decir, que busca pues, ser aceptado, digamos, ubicarse, trata de fijar unos parámetros en los que moverse en el comportamiento, a la hora de hablar, etcétera, que puede ser bueno o no. Con esto no quiero decir que no deba de haber una censura interna, tenemos que poder controlarnos a nosotros mismos. Pero de la misma manera que existe ese tipo de censura, existiría una censura de los sueños. De manera que ese inconsciente y ese subconsciente que quiere aflorar y que necesita una vía de escape para expresarse, lo tiene que hacer, lo va a hacer a través de símbolos disfrazados, para que lo podamos aceptar. Porque de lo contrario, el mismo tipo de censura que tenemos de forma consciente en la vigilia, frenaría y rechazaría la presencia de esas imágenes. Entonces lo va a hacer, si son crudas, si son directas, lo va a hacer de forma simbólica. Esto es así. Bueno, la verdad es que es posible que haya muchos elementos, muchos sueños que se puedan interpretar así. De ahí a interpretar todos los sueños como una forma de expresión del inconsciente, como pretendía Freud, ya la cosa es un poquito más complicada. Por eso el psicoanálisis ha avanzado mucho más sobre aquellas primeras etapas, que generalmente eran bastante extremistas. Pero es cierto, no deja de ser cierto. Nuestras vergüenzas más profundas, nuestros sueños más profundos, que no siempre hemos encontrado o reconocido, porque hemos tenido que ahogarlos por razón social, familiar, etcétera, etcétera, forman parte de nosotros, necesitan expresarse, porque nuestro verdadero ser
necesita expresarse. En realidad, en la vida venimos a realizarnos como seres humanos. Y si venimos a realizarnos como seres humanos, si venimos a realizar nuestro ser, este tendrá que pugnar por expresarse. Y si lo ahogamos, si lo sepultamos en convencionalismo, ¿qué va a hacer? O se muere, o al menos en sueños te pedirá un poquito de atención. Bien, me parece muy interesante de las teorías psicológicas modernas el planteamiento de Jung, que aporta un elemento más, y es la idea de que, además de estos sueños cotidianos, donde en realidad la mayor parte de las veces lo que hacemos es llevarnos la carga de problemas y de circunstancias cotidianas que hemos tenido y que no somos capaces de soltar fuera del dormitorio, hay otro tipo de sueños que tienen un carácter especial, que además se presentan en momentos especiales. Jung lo asocia con ciertos arquetipos universales, muy asociados con grandes mitos, que más allá de la forma cultural, sin embargo, son universales, es decir, se presentan en muy diferentes culturas. Esos momentos cruciales están alumbrados por sueños que hacen que uno, en un momento dado, vea con claridad, se impacte, se conmueva en base a esa experiencia que ha tenido en ese sueño. Sueño que por lo general se recuerda. Si no en totalidad, en parte. Luego hablaremos de por qué no recordaríamos los sueños. Jung lo asocia a la idea de que existe un inconsciente colectivo. Y que además de esa parte que forma parte, que constituye un pozo profundo dentro de cada uno, existe un recuerdo, una memoria, existe un inconsciente que está agrupando toda la experiencia humana y en la cual hay determinado tipo de patrones, determinado tipo de arquetipos y que en el sueño a veces accedemos a ese tipo de imágenes mentales, de ideas que constituyen patrimonio mental de la humanidad. Luego veremos con las teorías más esotéricas que esto es admitido dentro de la tradición hermética, pero que se le añade algo más, que es la posibilidad de que el ser humano realmente conecte con sus propias experiencias en otras vidas. Pero eso lo veremos dentro de un momento. Bien, ¿qué mecanismos? Y ya con esto vamos cerrando la parte actual, moderna. ¿Qué mecanismo usa el sueño para presentarse? Pues sistemas de asociación, realmente el ser humano con la imaginación, y es el campo en el que se manifiesta todo esto, con la imaginación no puede crear. Y parece que estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Cuando hoy hay un culto a la imaginación y a la creatividad, pero la creación pura no existe. No existe la creación pura, está todo creado, está todo manifestado. Lo que hace el ser humano es combinar, recrear, reutilizar elementos, pero no puede sacar de la nada algo. De hecho, para la filosofía hermética, esa capacidad de sacar de la nada algo es precisamente el poder de la creación y se le atribuye únicamente al motor divino del universo. Lo que hace el hombre, ¿qué es? Recombinar. Y en los sueños hacemos eso. Superponemos ideas, imágenes, situaciones, se deforman situaciones en cuanto a tamaño, distancia, etcétera, etcétera, se recombinan elementos. Y esos elementos que surgen en los sueños de forma simbólica, soñar volar, por ejemplo, ¿tienen un significado universal para todos los seres humanos? No necesariamente. Porque uno de los factores que sí se admite en la actualidad, que constituye una parte esencial de los sueños, es la educación, la endoculturación, el imaginario que cada uno tiene. Eso interviene porque es con eso con lo que construimos los sueños, con el material con el que hemos poblado nuestra mente.
ahí tenemos un toque de atención. Cuidado con qué poblamos nuestra mente. Porque todo lo que forme parte del alimento de nuestra imaginación, de nuestra mente, todo lo que vayamos introduciendo como imágenes en nuestra mente, va a constituir gran parte de nuestra vida. Lo llevamos en destino. Y ahora detengámonos a ver de qué alimentamos nuestra mente. Y no me refiero a qué libros leemos, solo, sino qué imágenes estamos recibiendo continuamente. ¿Con qué comemos al mediodía? Si es que tenemos la costumbre de comer con el telediario. Feísima costumbre. Pues nos estamos continuamente alimentando de imágenes de violencia, de corrupción, y todo eso constituye el material con el que vamos a elaborar nuestro mundo interior, el consciente, el de vigilia y el onírico. Hay una cosa que se está utilizando hoy en día, es muy antigua, de hecho se da la mano con tradiciones pues, egipcias, griegas, tibetanas, que es, no sé si habrán oído hablar, seguro que sí, los sueños lúcidos. ¿Saben lo que se considera un sueño lúcido? ¿Han tenido alguna vez un sueño lúcido? Vamos a ponernos de acuerdo sobre lo que es un sueño lúcido primero. Sueño lúcido para las teorías modernas. Veremos después que un sueño lúcido en las tradiciones antiguas es mucho más, mucho más. Pero para las tradiciones, para la ciencia moderna, de hecho se inducen, o sea, se trata de trabajar sobre ello. Es un sueño consciente. Es decir, es entrar en el sueño con la posibilidad de ser consciente de que estás soñando. Es como una doble conciencia. Por un lado la del actor y por otro lado una suerte de observador que reconoce que eso es un sueño. Y que además puede establecer con facilidad un canal para recordar esos sueños y llevar luego un seguimiento. Incluso se trabaja, y ahí ya se da la mano con muchas enseñanzas arcaicas, se intenta inducir el tipo de sueño que quieres tener. Digo, se da la mano con las tradiciones arcaicas porque eso formaba parte de muchas terapias y de trabajos internos en escuelas antiguas. Es decir, el tratar de reconducir el sueño. Para eso, obviamente, pues hace falta técnica, constancia, rendimiento. Yo le doy valor en tanto, no tanto en cuanto que podamos recordarlos o podamos ser conscientes del sueño, sino en tanto que podamos controlar y conducir el sueño, que es lo realmente importante. Lo importante es que podamos dar el contenido a esos periodos en los cuales vamos a tener esas experiencias profundas durante el sueño, un contenido que nos enriquezca humanamente hablando. Veremos todo lo que se puede hacer en el sueño, que es fascinante. Obviamente va a sonar a ciencia ficción, pero estamos tan acostumbrados a la ciencia ficción que me lo vaya a permitir, ¿no? Es decir, que ya se puede inventar menos, se puede inventar poco después de la Guerra de la Galaxia y de otras grandes fantasías, ¿verdad? Que probablemente no sea tan fantasía, ¿no? Y así entramos en lo que son sueños diferentes, sueños que ya no encajan tanto en una explicación marco como hemos dado hasta ahora. Una de las características extrañas de los sueños es el tiempo y el espacio. No tienen el mismo valor. En un minuto podemos soñar una historia que dura meses. Y no sé si lo han experimentado, han tenido alguna vez un sueño que ha durado nada, 2 minutos, han perdido un momento de la conciencia y dicen, pero a ver, si yo parece que llevo durmiendo, además es que he soñado un montón de cosas, ¿cómo caben aquí? ¿Cómo he podido vivir tantas cosas en tan poco espacio de tiempo? Porque una cosa es el tiempo reloj y otra cosa es el tiempo en la dimensión psicológica y mental, que no tiene nada que ver con el tiempo biológico. Pero con el espacio pasa igual. Nosotros para recorrer una distancia físicamente
Pues bueno, entre otras cosas, como está la gasolina, nos cuenta. Pero es que en el mundo de los sueños las distancias no existen. Es más, ni siquiera la distancia medida como años luz, es decir, como velocidad, con la velocidad de la luz, es un límite. La velocidad más rápida no es la de la luz, energía, tal y como la conocemos, sino la de la luz mental, que en muchísimo menos tiempo puede trasladarse con la imaginación de un lugar a otro. Dirán, sí, pero es mentira. Cuando se está viviendo una experiencia y de pronto estás en Egipto, puede ser mentira o no. Tú te has situado ahí, sea porque has traído una imagen del recuerdo, pero la experiencia se está produciendo. Puede ser que estemos en el mundo de los sueños, viviendo en otra dimensión donde el espacio y el tiempo sean diferentes. Veremos que gran parte de eso es lo que nos dicen las tradiciones antiguas. Hay otro tipo de sueños que nos ponen en contacto con seres queridos que han muerto. Sueños en los que hablamos con personas que están lejos. Hay sueños donde de pronto vemos con una nitidez tremenda la solución a un problema. Hay sueños donde escuchamos música, donde leemos un libro. No sé si han soñado alguna vez estar leyendo y leer, algo que no habían leído. Hay sueños en los que recibimos de algún modo una profecía, una alerta, un mensaje, algo. De hecho, hasta nos despertamos inquietos porque tenemos una sensación tremenda de que hemos tenido una intuición fuerte de que algo va a pasar. A ver, más sueños raros que hayamos experimentado alguna vez. Sitios que no hemos visitado. Visitar sitios, visitar lugares. Que existen, es verdad, que no ha estado nunca, pero resulta que luego pasa y puede ser que en algunos casos que vivimos y reconocemos lugares lo hayamos soñado antes, pero si lo hemos soñado es porque hemos estado ahí, y si no en esta ocasión, en otras vidas. Porque eso es otra de las características que las tradiciones antiguas y algunos psicólogos modernos ya se están planteando. La regresión a periodos o etapas prenatales donde traemos recuerdos de otras vidas. Claro, las teorías psicoanalíticas, en realidad junguianas, dirán que eso es parte de la memoria del consciente colectivo. Bueno, es uno de los planteamientos. El otro es que realmente haya una memoria dentro de nosotros de una parte que vuelve en diferentes en vidas o encarnaciones a continuar un proceso de desarrollo evolutivo de la conciencia. Conversaciones con personas que pueden estar vivas o no, o que están durmiendo. Todo esto nos habla de otro mundo, nos habla en realidad de la necesidad de explicar los sueños desde otra perspectiva. Y, al menos, ya que tenemos las teorías modernas, vamos a traer lo que nos dicen las tradiciones y las teorías antiguas. ¿Qué nos cuenta la tradición filosófico-esotérica sobre los sueños? Para empezar, hay que entender que se interpreta la condición humana, la naturaleza humana, con una realidad pluridimensional. Si queremos interpretar toda la experiencia humana solo desde la realidad física y biológica, desde nuestro cuerpo físico, no podríamos. Lo que nos enseñan es que, además de nuestra realidad física, existen unas dimensiones más sutiles que podemos simplificar en una dimensión psicológica y una dimensión mental. Dimensiones que existen en la naturaleza. Una dimensión que para el esoterismo se llama astral y una dimensión mental. Es en esas dimensiones
donde se van a producir los sueños. Porque el sueño, que ha sido tradicionalmente relacionado con la muerte, es una expresión en pequeño del mismo proceso que se produce cuando morimos. De hecho, mitológicamente, el sueño, Hipnos, es el hermano menor de Thanatos. Y lo que consideraban es que cuando morimos es una forma de pequeña muerte, que luego nos permite regresar al mismo cuerpo, no como cuando morimos, que no volveríamos al mismo cuerpo. Pero ¿qué pasaría en ese momento? Que nuestro cuerpo físico, sin llegar a morir, sin embargo, reduce sus constantes y se produce un desplazamiento de nuestro cuerpo astral y mental, despegándose del cuerpo y adoptando la forma, por su propia plasticidad, puede adoptar muy diferentes formas, pero adoptando la forma que tiene el cuerpo, y se separa, entrando directamente en esa dimensión astral, donde ya las condiciones físicas no son las mismas. No hay condiciones físicas, las limitaciones físicas no existen en la misma medida. Ponía el ejemplo del espacio y el tiempo. Ni el espacio ni el tiempo en el mundo astral tienen la misma medida. Por ejemplo, ¿qué sucede en el mundo astral con la distancia, con el espacio, que no se mide en kilómetros? ¿Y en qué se mide? Se mide en simpatía. No si eres simpático o no, es decir, si hay capacidad de resonancia. Dos personas pueden físicamente estar juntas, muy cerca, pero psicológicamente, emocionalmente, astralmente está a kilómetros de distancia. No pueden entrar en contacto, incluso se pueden ignorar. Mientras que, estando a kilómetros de distancia, puede ser que, sin embargo, entren con cierta facilidad en comunicación, una comunicación intuitiva. No tenemos abiertos canales de telepatía, aunque sabemos que hay fenómenos que se producen que son reales, están constatados, pero no es lo habitual. Sin embargo, esa telepatía no la condiciona la distancia física. Lo que la condiciona es que haya sintonía, que estén en la misma sintonía, para poder, como sucede con una onda de radio, que te puede estar llegando, pero si no sintoniza, no la captas, ¿no? Pues bien, cuando se produce esa separación del cuerpo físico, el cuerpo psicológico, astral, esa otra realidad, ha dejado al cuerpo físico que va bajando su constante a recuperarse. De hecho, realmente la mayor parte del desgaste y cansancio que sufre el cuerpo físico durante el día es por la fricción que produce nuestra psique. Nuestro mundo emocional, pasional, nuestras convulsiones mentales, es decir, ese estrés que no es sino interno, psicológico, mental, es la fuente del estrés, es psicológica y mental, está alterando continuamente lo que debería de ser la pauta natural del cuerpo. Llega un momento donde necesita soltarlo para que éste se rehaga. Pero la actividad, que si bien física se ha detenido, la actividad psicológica y mental no se ha detenido. Sin embargo, en este despegue hay diferentes niveles. El primero y básico, en el que prácticamente no hay ningún tipo de experiencia, sencillamente porque hay tal vínculo con el cuerpo físico que cuando el cuerpo físico detiene su actividad, la psique la detiene. Un nivel un poquito más superior, lo podríamos entender como, un poquito más superior que el en el que vivimos la mayoría de nosotros, que es un despegarse del cuerpo, pero envueltos en una especie de nube, como si fuesen moscas zumbando, una especie de nube que nos impide ver más allá con todos los problemas, preocupaciones, pensamientos que nos acosan durante el día. Y entonces, aunque nos despeguemos del mundo físico, sin embargo, seguimos con esa escafandra, con esa nube a nuestro alrededor que nos impide poder tener otro tipo de experiencia. Y un nivel ahora ya sí, mucho más superior, que supone un mundo interior mucho más rico y una capacidad de desconexión de los problemas cotidianos, lo que
implica una conexión con lo que no es cotidiano. Para desconectar de los problemas cotidianos tenemos que haber encontrado algo con lo que conectarnos. Y tiene que ser algo que no esté precisamente vapuleado por todas las vicisitudes de la vida que llevamos, ¿no? Tiene que ser algo más profundo, más estable, más firme. Pues en esos casos realmente se puede empezar a tener experiencias libres, es decir, se puede uno mover realmente en ese mundo astral. Y ahí es donde se dan todas esas posibilidades. La de hablar con alguien, la de viajar, la de incluso, y así nos hablan algunas tradiciones, la de buscar a ciertos personajes, a ciertos maestros y recibir enseñanzas de ellos. Ese mundo de los sueños es un mundo en el que nuestra vida puede cobrar una riqueza enorme si los podemos conducir hacia, si sabemos hacia dónde conducirlos, los podemos conducir hacia niveles y aspectos realmente enriquecedores. Pero la realidad, ¿cuál es? Que somos prisioneros de nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestros apegos y nuestras ansiedades. Hay un texto de Platón que no reproduciré porque se nos va el tiempo y un poquito largo, que habla precisamente de cómo a través del sueño uno puede llegar a encontrar la verdad, pero es necesario haber logrado la templanza, es decir, el dominio de los impulsos instintivos, haber logrado también el dominio de las pasiones y tener una mente poblada y acercada hacia las ideas del bien, la belleza y la justicia. Cuando un ser humano ha alimentado su mente de elementos elevados y ha sometido a sus planos, a sus dimensiones inferiores, a su parte animal, a una firme disciplina, entonces a través del sueño como a través de la vigilia puede realmente acceder a esferas maravillosas, donde va a entrar directamente en contacto con lo que él llama lo bueno, el bien con mayúsculas, ¿no? Pero esto mismo, y ya voy terminando, lo recomendaba Pitágoras, lo recomendaban los egipcios, como un proceso de trabajo en estas escuelas que sabemos que existían en la antigüedad, de trabajo interno, para que el discípulo que realmente quería hacer del sueño una continuación de ese trabajo de crecimiento que se debía de producir durante la vigilia, porque no podemos pretender que el sueño sea algo totalmente distinto a lo que vivimos en el día. Si no somos capaces, cuando estamos más conscientes, tenemos un mayor contacto con nuestras propias facultades despiertos, no somos capaces de controlar y enriquecer nuestra vida, no pensemos que lo vamos a hacer en sueño, ni soñando. Imposible, imposible es un absurdo, porque la vida realmente es un todo, y ese todo se impregna de lo uno y de lo otro como una unidad. Por eso la mejor forma de cultivar los sueños es cultivar la vigilia, dicho sea de paso. Pero como estamos hablando de los sueños y todos queremos tener truquitos para los sueños, pues vamos a seguir hablando de qué hacer cuando vamos a entrar en el sueño, qué nos enseñan estas escuelas que antes mencionaba para que podamos tener un sueño reparador. Y no voy a dar ahora consejos que podía encontrar en internet para que el cuerpo descanse, quitar la ansiedad. Voy a otra cosa. ¿Qué hacer para tener un sueño profundo donde realmente podamos tener experiencias enriquecedoras? Pues todos nos van a recomendar cosas muy sencillas. Lo que pasa es que luego la gente, a pesar de que no estemos en esas escuelas mistéricas y demás, no nos lo creemos y no lo hacemos. Y creemos que sí, bueno, ya está claro. Pues, en fin, si fuese tan sencillo todo el mundo lo haría. Si no hace falta fórmulas raras, lo que hace falta es hacerlas. Y haciéndolas descubre uno matices que puede luego ir mejorando y enriqueciendo. Lo primero que menciona, la importancia del lugar donde dormimos. ¿Cómo está? ¿Está limpio? ¿No está limpio? ¿Qué ropas usamos? ¿Nos llevamos las mismas ropas con las que hemos estado resolviendo las cosas que tanto nos preocupan? Pues ya de entrada te has llevado algo al sueño, de eso. Físico, sí, pero además de ser físico, carga lleva.
El sombrero lo llevas puesto. No se he oído hablar de la teoría de los sombreros. Bueno, llevas el sombrero de estar preocupado, entonces, porque no es igual. La importancia de la limpieza de los elementos decorativos, es decir, de los símbolos que hay en el lugar donde dormimos. Nosotros hoy en día usamos la decoración únicamente buscando una especie de, bueno, la mayoría de las veces que quede bien y moderno. Es decir, ni siquiera buscamos la estética. Pero bueno, puede ser que solo busquemos la estética, pero hay un valor añadido que es el valor simbólico de lo que nosotros introducimos en ese espacio donde justamente nos vamos a despegar y donde cobran especial importancia el doble simbólico de las cosas, porque todas las cosas tienen un doble, como bien nos recordaban los egipcios. Es decir, todas las cosas son símbolo de algo, representan algo, y lo que representan y canalizan también está presente. Máxime cuando nosotros lo reconocemos, es decir, representan y simbolizan cosas para nosotros. Todo eso crea un clima, un ambiente en el cual nosotros vamos a dejar nuestro cuerpo indefenso, que ya es importante, por eso es importante que esté todo limpio, que haya una cierta seguridad de que ningún tipo de agente invasor, como puede ser un microbio, a que cuidamos la limpieza para que no vengan los microbios y nos infecten, ¿sí? Pues el mismo tipo de limpieza hay que tener en lo astral y en lo mental, porque hay microbios que nos infectan psicológicamente y nos infectan mentalmente. Al menos esto nos enseñaban las viejas escuelas, lo que se llaman larvas astrales. Por eso tiene que haber una especial limpieza en el lugar, psicológicamente hablando, físicamente hablando, mentalmente hablando. Y en eso contribuye desde la limpieza física, el orden, a los símbolos. Y ahora, ¿qué nos dicen? Que las imágenes últimas que hayan quedado en nuestra mente en el momento de entrar en esa fase de adormecimiento son cruciales para determinar el tipo de sueños que vamos a tener. Sobre todo los primeros sueños. De hecho, a lo largo de la noche podemos tener sueños muy diferentes, ¿no? Algunos más superficiales, otros más profundos, pero esas imágenes que tengamos presentes, producidas, ¿por qué? Por lo que seamos capaces de fijar en nuestra conciencia. No se trata de lo último que vi, qué película vi, pues sería conveniente saber qué efecto puede tener lo que nosotros hacemos en el último momento de la noche. No es el último minuto. Estamos hablando del proceso conforme nos vamos acercando a la noche. Pero es que abordamos las diferentes etapas de nuestra vida con una brutalidad, ahora esto, ahora lo otro. No somos rituales. Y esa falta de ritualidad nos impide prepararnos en las diferentes fases de la vida en lo que hacemos. No somos rituales ni siquiera a la hora de recibir a un amigo. Ah, hombre, ¿qué tal? No hay una preparación, no sé si han leído El Principito. ¿Recuerdan lo que le dice el zorro al Principito? La necesidad de saber a qué hora va a llegar, porque así se prepara, y si no llega se inquieta, y que eso es muy importante, porque esa es la amistad. Así se establecen los vínculos. Pues así se establecen los vínculos. También los vínculos con las ideas que nosotros queremos proyectar. Hay que ritualizar el entrar en el sueño. En función de eso, con una buena música, con una buena lectura, ir al sueño e intentar, en la medida de lo posible, empezar por dominar los sueños desagradables. Lo maravilloso sería que pudiéramos soñar lo que quisiéramos, ¿verdad? Y conducir el sueño que no tiene límite a la aventura que quisiéramos, ¿no? Qué bonito sería poder hacer nuestra película. Sería maravilloso. Pero si no somos capaces ni siquiera de cortar una pesadilla, pues ese sería el primer paso. Tratar de ser conscientes de cuando algo no lo queremos y decir no. Y voy a hacer un chiste. No es no. Decir no, no. Y despertarse. Salir de ese sueño. Ese es el principio de introducir la voluntad en ese mundo onírico. Si somos capaces de empezar a hacer eso, y eso es algo que hay que proponerse cuando uno se va a dormir, ¿eh? Es como una orden que uno se da. Esa orden permanece.
Lo mismo que permanecen las órdenes firmes de despertarse a determinada hora. No sé si lo habéis probado, pero funciona, ¿eh? ¿Y por qué funciona? ¿Qué mecanismo es el que hace que eso funcione? Pues el mismo que puede hacer que funcione esa capacidad de frenar, de cortar determinado tipo de sueño. Y luego puede ser interesante, habido también de algunas de las corrientes modernas, llevar un diario de sueño, escribir algunas de las cosas que recordamos. Porque la dificultad que tenemos para recordar los sueños está producida porque el puente que hay entre ese mundo astral y la conciencia de vigilia que se asienta en el cerebro, es decir, ya se asienta cuando despertamos en las funciones cerebrales, ese puente no se construye bien. No lo tenemos bien construido. Por evolución todavía nos falta mucho. Pero es que además no estamos acostumbrados a trabajar. Estamos tan apegados al mundo físico que cuando nos vamos ocasionalmente o nos vamos impulsados por la naturaleza, pero no con la conciencia de que nos estamos yendo y que luego volveremos. Y que ese ejercicio lo podemos hacer conscientemente, el de irnos y volver. Y en la medida en que vayamos construyendo de forma consciente el ejercicio de irnos y volver, el puente de la conciencia-memoria se queda. De todas maneras, una forma de recordar es cuando nos despertamos y nos queda un atisbo, tirar del hilo. Como esperemos unos minutos, ya lo hemos vivido todo, ¿no? Se esfumó. Aún así, yo creo que lo más importante siempre es el regusto que deja un sueño. A lo mejor no recordamos lo que hemos soñado, pero a que sabemos si hemos soñado algo agradable o desagradable. Sí. ¿Por qué? Porque nos condiciona mucho, porque nos deja una impronta. Por eso buscamos tener buenos sueños, porque queremos tener una buena impronta. En la medida en que le demos importancia, y ese sería el primer paso, valorar esa etapa de nuestra vida como algo importante, empezaremos a vivir mucho más intensamente, porque el sueño guarda para todos una cantidad de oportunidades y de experiencias realmente maravillosas. Si no lo vivimos como algo aparte, sino como una continuidad de esa búsqueda de enriquecimiento que llevemos en la vida de vigilia, en la vida cotidiana. Somos capaces de soñar durmiendo, pero también somos capaces de soñar despiertos. Y si queremos conducir los sueños durante ese periodo que casi se nos esfuma y se nos escapa, vamos a ser capaces de conducir los sueños cuando estamos despiertos. Construyamos sueños, conduzcamos nuestras imágenes mentales, recreemos el mundo que queremos y no nos resignemos al mundo que nos dan. Y con toda seguridad podremos ser capaces de crear ese mundo interno en el periodo de sueño que necesitamos, que merecemos y que queremos. Y nada más. Muchas gracias. Un montón de cosas, porque veía que el tiempo se iba, pero si tenéis alguna pregunta. ¿No? ¿Os pregunto bien? Pues yo quería comentar, Miguel Ángel, los sueños premonitorios. Yo he soñado a veces situaciones que luego he vivido, muy parecidas. ¿Y eso? Eso es lo mismo que cuando sin soñar tenemos premoniciones. Es decir, la explicación que podemos encontrar para una premonición, que de pronto nos viene un pensamiento y esto va a pasar. Generalmente no le hacemos caso, tenemos más intuiciones de lo que creemos, porque es una forma de intuir algo que no ha sucedido. Nos podríamos preguntar, si no ha sucedido, ¿cómo puedo verlo? ¿No? Ahora lo tratamos de explicar en un momento. Pero las intuiciones nos cuesta trabajo reconocerlas porque se mezclan con nuestra fantasía. Y como estamos acostumbrados a tener una invasión de fantasías, porque estamos bombardeados de imágenes continuamente, ya no nos fiamos de nuestras intuiciones. El ser humano ha perdido esa conexión con su capacidad intuitiva porque ya le viene todo dado. Entonces no se detiene a valorar, a contemplar y a saborear las cosas que surgen de dentro de él.
porque estamos continuamente con la atención puesta hacia fuera. Dicho eso, cuando realmente constatamos que es una premonición, es una intuición de algo que va a pasar, ¿cómo puede ser que eso suceda? O sea, ¿cómo puede ser que algo que no ha sucedido yo lo vea? Por el tiempo, ¿no? El tiempo y el espacio es diferente. Lo vives de ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya ha pasado? No hablemos del tiempo pasado ni futuro, es que es otro tiempo diferente, no son los mismos parámetros, ¿no? Pero eso quiere decir que si yo puedo saber lo que va a pasar ya está escrito. Ese es el dilema ante el que se presenta uno cuando habla de la precognición. Sí. Y para sacar lo que serían las enseñanzas esotéricas, las dos cosas suceden. Es decir, no todo el tiempo futuro está dibujado, sino que existe una gran libertad para manejarnos dentro de ciertos parámetros en los cuales nos vamos a mover, pero hay una gran parte del curso de los acontecimientos futuros que sí está causado, es decir, que las causas que lo van a producir ya se han dado, sobre todo el tiempo más inmediato. Cuanto más nos alejamos en el tiempo, la forma en cómo esas causas van a determinar los acontecimientos no tienen efecto, pero probablemente el hacia dónde sí siga teniendo efecto. A ver, es muy difícil intuir que posiblemente vuelva a caer otro misil en Polonia o en alguna zona cercana. Es muy difícil. ¿Están dadas las causas para que eso suceda? Sí. Con seguridad. Con seguridad. Las causas de lo que está pasando inmediatamente y lo que pasará dentro de muy poco, las causas más groseras, más globales, ya están dadas. Las cosas no suceden por casualidad, sino por un cúmulo de elementos que se están produciendo en la misma línea de realidad y en otra. No solo es causa-efecto como una continuación, una cadena, sino que hay causas generales que mueven muchos factores que hacen que luego se sincronicen. Pues puede ser que en algunos estados o en algunos momentos uno acceda a algo, vea algo que va a suceder. A lo mejor lo que ve no es exactamente lo que luego sucede, pero le deja una impronta que cuando lo reconoce, lo asocia inmediatamente con las imágenes que vio y piensa que lo vio exactamente así. En otros casos, a lo mejor sí lo vio exactamente así. Lo que no podemos ignorar es el hecho de que eso sucede, porque sucede. O sea, hay personas que son capaces, aparte de ver a distancia, es decir, a través de algún elemento conductor, poder ver qué está pasando en la distancia, también ver en la distancia del tiempo, ver cosas futuras o intuir algo de esas cosas futuras. Probablemente porque algunas ya estén causadas, es decir, porque ya estén más o menos precipitadas. Estamos acostumbrados a pensar que las cosas van a pasar de cualquier manera, ni mucho menos. Tampoco es tan difícil imaginar cómo puede ser el futuro de cada uno. Yo, desde luego, si me imagino dentro de 10 años, no me voy a imaginar más joven. Sería absurdo, ¿verdad? O sea, hay ya elementos que más o menos nos encajan. Eso sí, quiero decir, a eso le vemos una lógica. Nos cuesta más trabajo pensar que haya cosas muy concretas que de alguna manera estén ya activadas. Puede ser que sí. Puede ser que haya elementos de nuestro propio hacer, nuestro propio, diré, karma, para utilizar un concepto que no existe en Occidente exactamente, pero existe en Oriente, es decir, causas que han ido generando la propia trayectoria, que van a precipitar experiencias que yo necesariamente voy a tener que enfrentarme a ellas, porque ya se han generado. Tal vez cambien algunos matices. A lo mejor hay algunas cosas que podemos sortear, pero hay otras que no. Aún así, hay que huir de la idea de determinismo, ¿no? De pensar que para qué luchar contra lo que creemos inevitable si ya está escrito. Pues por una razón, porque tenemos la voluntad y la conciencia como para reconocer lo que queremos y lo que no queremos. Y lo importante es que se active esa voluntad. Y aunque no consigas cambiar las cosas, la finalidad no era cambiarlas, era que se activara tu voluntad de lucha, que es
algo que sí depende de ti. A lo mejor de ti no depende cambiar algo fuera, son muchos factores, pero lo que sí depende de ti es cómo tú reaccionas. Es decir, qué es lo que tú pones en juego ante una situación. Esto lo dirán desde el Bhagavad Gita hasta los estoicos. Usted antes ha comentado sobre los ciclos del sueño. Cuando ocurre una parálisis del sueño, la mente despierta pero el cuerpo sigue dentro de ese ciclo profundo. Cuando se produce una parálisis del sueño, ¿te refieres cuando se detiene un sueño desagradable que uno quiere parar? Cuando te despiertas pero tu cuerpo sigue como dormido, no te puedes mover. Yo lo he experimentado, yo puedo decir exactamente qué es eso. De hecho, es como antes de despertar, el astral está despierto, sabes perfectamente que está despierto y sabes que tus ojos físicos están cerrados, pero ves lo que hay alrededor. Es como que no conecta, no termina de hacer esa conexión del astral con el cuerpo. Como siempre, en todos los periodos de la existencia, de la vida y de los procesos que se ven, los umbrales es lo más peligroso. Cuando digo peligroso, es lo más delicado, lo más complejo de controlar. Antes he hablado del proceso de entrar en el sueño y hemos dicho lo que recomendaban los egipcios, Pitágoras, Platón, cuidar las imágenes mentales con las que vamos al sueño, por supuesto no dormir intoxicado, la alimentación es importante, son muchos factores, van de lo fisiológico, psicológico, mental, apaciguar las pasiones, apaciguar, cortar con las preocupaciones, vale. Pero hay otra parte que no lo he mencionado, que es el despertarse. En el despertarse podemos experimentar perfectamente las capas de la mente. Y ahí veréis que existen diferentes niveles de la mente funcionando a la vez. Y tú puedes percibir, es que no todos tenemos un lenguaje común. Si todos estuvieseis ya cursando lo que es filosofía comparada Oriente-Occidente, tendríamos conceptos que podría manejar. Pero bueno, algunos de vosotros sí estáis cursando en Acrópolis, ¿no? La mente Kamamanas tiene diferentes niveles. La mente Kamamanas es el nivel mental racional más vinculado al mundo de los deseos. Ese nivel de Kamamanas actúa de forma automática. Automática es automática, como el que ha puesto la radio. Y lo puedes percibir perfectamente cuando te vas a levantar. Tú puedes estar con un discurso y a la vez descubriendo, observándote y pensando que estás escuchando el discurso que traes con el sueño recurrente que estabas teniendo. Y te observas a ti mismo. Son dos niveles. Uno, la cancioncita que está... no hace falta estar dormido, nos pasa despierto. Tú puedes estar con una canción y a la vez estás pensando en algo. Y la canción está sonando, la estás cantando, ¿eh? Porque no puedes trabajar dos cosas a la vez en el mismo nivel. Pero que sí que se producen diferentes niveles a la vez. El típico, te quieres levantar y el discursito, 5 minutos, y total, 5 minutos, además hoy no me esperan. Y ahí está el rollito de uno que esa parte de la mente que está asociada a tu deseo de permanecer en la cama y que te está contando un rollo para que tú no te levantes, para que tú, ¿quién es tú? Otro, que es el que va a decir arriba. El que tiene la voluntad no es ese. Ese es el... Imaginaros, ¿no?, la metáfora. Ese es el alfil, el consejero del rey. El rey está en otro lado, pero el rey está dormido. El rey no tiene voluntad. El rey al final es un manipulado, es un títere de los alfiles, que son los que están siempre con su discursito. Esta imagen, que es muy mítica, lo habréis visto, ¿no?, es el rey que ha perdido, que está siendo envenenado por los alfiles, es la conciencia real que está siendo envenenada por niveles de la mente que en realidad solo obedecen a sus pasiones, a sus intereses egoístas, pero nunca al bien del conjunto. Pues eso pasa. Y despertarse, recomendación, nunca os quedéis en ese periodo. En el momento que os despertéis, levantaros. La cuestión es cuando los ojos no obedecen. Pues que obedezcan. Es decir, mirad, es un error, porque es darle ¿cómo os diría?, juego, es como darle vida
a una parte que no debería de tener tanto poder. ¿De dónde ha salido la costumbre de poner el despertador 10 minutos antes de cuando hemos decidido despertar? Para que luego suene otros 5 minutos más, porque es que ese momento es tan bueno, tan gustoso, tan... Pues eso, os estáis condenando. Os estáis condenando. Condenando a que nunca logréis desarrollar una voluntad y además a pasar un mal rato, porque el mal rato de levantarse es el mismo 5 minutos antes o 5 minutos después, es el mismo. Otra cosa es que, como no conocemos nuestro ciclo, hayamos puesto el despertador a una hora en la que nos pilla un sueño profundo. Y entonces nos levantamos y ponlo. Pues ponlo media hora antes. ¿Queremos ponerlo media hora después? No, ponlo media hora antes y seguramente te despiertes mejor. Y si no, probadlo. Seguramente te despiertes mejor. La idea es que pilléis un ciclo completo, antes hemos hablado de 100 minutos, 1 hora y media, en algunos casos 2 horas, buscar dónde tenéis esa facilidad para despertaros y no necesariamente tenéis que alargar hasta el siguiente, porque igual ya no podéis acortarlo, si os vais a levantar mucho mejor. Lo malo es que os haya pillado en un sueño profundo y entonces, claro, volver, pero ahí no te das cuenta de que tú no puedes. Eso que te ves, que tú estás queriendo levantarte pero no puedes, eso te está viendo desde fuera. Te está viendo como desdoblado. Es como el que dice, bueno, es que yo quiero mover mi cuerpo y no puedo, ¿no? Totalmente. Imaginaros lo que será para el caso de alguien que entra en una enfermedad grave que le impida mover el cuerpo, o en un coma, si tiene un grado de conciencia. Porque ¿qué está pasando por dentro de la persona que tiene el coma? Hay diferentes tipos de coma, pero hay comas conscientes. Es una cárcel, es una barbaridad. Antes hablaba de que iba a hacer lo típico del lenguaje de los sueños, de dar una lista de símbolos, y ha comentado la idea del psicoanálisis, de interpretar los sueños como, digamos, interpretando los símbolos, por ejemplo, el típico de que el tren, sueña con el tren, o una cosa de huida o algo parecido, ¿no? ¿Piensas que de todas formas deberíamos de intentar interpretar cuando hemos tenido sueños de ese tipo para poder conocernos mejor o para poder resolver qué tipo de problemática o de trauma o de eso podemos tener? ¿O a lo mejor es mejor no profundizar en esas cosas? Como todo, depende de la naturaleza de uno y de las prioridades. Si una persona está muy mal, pues si se pone en manos de un especialista, probablemente use todos los medios posibles para poder lograr que se recomponga interiormente. Hablamos de mal psicológicamente, ¿no? Para que se recomponga. Y si es un buen especialista, que en esos campos no es tan fácil, pues probablemente el trabajo que realice sea bueno. Como entremos en una obsesión, como hay mucha gente, sobre todo con el tema de los sueños lúcidos, como entremos en una obsesión de querer interpretar nuestros sueños, probablemente acabemos mal, muy mal. Y como tengamos algún problema de esquizofrenia o algo parecido, sí que mejor no. Ahora, hay sueños y sueños. Es que hay sueños recurrentes que de alguna manera nos están queriendo decir algo. Y hay que prestarles atención. Y por eso decía, no quiero entrar tanto en el juego de los símbolos, que es muy personal. ¿Por qué? Porque no se trata de un catálogo, sino de despertar la capacidad de conciencia simbólica. Y la capacidad de conciencia simbólica no se desarrolla con un libro viendo el catálogo de símbolos. Se desarrolla conociendo los símbolos ancestrales de todas las culturas, tratando de penetrar en su significado y despertando una capacidad de sensibilidad ante la naturaleza, ante el arte, y una capacidad contemplativa, más allá de la racional, lineal y analítica, que no estamos acostumbrados. Pero claro que una persona que tenga, por ejemplo, un poeta, alguien que tenga una sensibilidad poética, tendrá una mayor capacidad de interpretar los símbolos. ¿Por qué? Porque está mucho más acostumbrado a trabajar con esa parte de nuestra mente, que es simbólica. Si no tiene altura, pues interpretará solo
al nivel, digo altura interior, ¿no? Pues será muy creativo y sí, será permeable a muchos elementos, solo que a los elementos inferiores. Si tiene altura, si ha desarrollado una conciencia elevada dentro de sí, será permeable a elementos más superiores. La misma naturaleza es el mayor símbolo del mundo. La naturaleza nos habla en símbolos. ¿Habéis escuchado alguna vez a una abeja hablar? ¿Os cuenta algo el amanecer? ¿Habéis conversado con un roble? Sin embargo, cada uno de esos elementos nos está diciendo muchísimas cosas. Si sabemos leer el lenguaje de la naturaleza, que es la poesía, que es el lenguaje simbólico de la naturaleza. ¿Y qué nos va a decir? Probablemente lo que necesitamos oír. Gran habilidad de la naturaleza porque posee el don de lengua, que es lo que significa el don de lengua, que no es hablar inglés, alemán, chino, sino hablar a cada uno lo que necesita oír, en su idioma, es decir, en su lenguaje. Pues esa capacidad que se ha perdido, ¿por qué? Porque estamos continuamente viviendo envueltos en elementos creados por nosotros mismos. Hemos perdido el contacto con la naturaleza, hemos perdido el contacto con lo que nos trasciende. Hemos hecho del ser humano el culto principal, eje esencial de toda la existencia. Los consideramos el centro del mundo. Los seres más vamos a destruir el planeta. Tenemos un poder terrible. Y es verdad que tenemos un poder terrible. Pero no se nos ocurre pensar que el planeta nos puede destruir a nosotros. No porque nosotros lo hemos causado, sino porque, como una buena madre, nos pegue un cachetazo. ¿A que no? ¿A que no se nos ocurre? Porque tenemos muy poca capacidad simbólica de lo que nos rodea, tenemos muy poca imaginación. No usamos esa relación con lo trascendente, con lo grande, con lo que nos envuelve, a lo que pertenecemos. Cuando miramos las estrellas, estamos viendo nubes de gas, helio, no sé qué, no sé cuánto. Lo mismo que cuando vemos a alguien, estamos viendo huesos, carne, sangre. No vemos un alma. No vemos un ser que tiene sueños, aspiraciones. No vemos un hermano. No. Como mucho vemos a alguien a quien desear o no, que me puede llevar bien o no, pero tenemos una relación demasiado superficial con las cosas. Nos falta esa capacidad poético, simbólica de entrar en el alma de las cosas, que lo tienen. Pasado mañana, hoy es miércoles. Bueno, pasado mañana no, el sábado estoy en un congreso en Alicante, justamente este ciclo nacional que se está haciendo, y hablaré sobre el sol. Y un ejemplo que quiero poner sobre el sol. ¿Alguna vez habéis mirado al sol pensando que es el corazón de un ser vivo? Gigantesco, del cual formamos parte, que da vida a la tierra, pero que además late. ¿Habéis mirado al sol pensando que puede ser la fuente de inteligencia y amor que rige todo nuestro sistema? ¿Habéis mirado al sol pensando que tiene una inteligencia? ¿Que es inteligencia pura? No, es un horno atómico. Es un horno atómico. Pues los antiguos cuando miraban al sol veían a Dios. Claro, era su alienación. Nosotros, la nuestra científica, pues vemos un horno atómico. ¿Quién tiene razón? No lo sé. Pero lo cierto es que si yo tengo que buscar un símbolo de la fuerza, el amor y la inteligencia que rige la vida, no se me ocurre ninguno mejor que el sol. Y además cuando lo veo amanecer, que es cuando lo puedes ver, o al atardecer, porque a pleno día, en fin, quema la retina, ¿no? Te conmueve, hay algo ancestral. Bueno, pues a lo mejor no es cierto, pero ¿no producen más bienes esa actitud poética que solo verla el cuerpo? ¿Y por qué no se nos ocurre pensar que, además de nosotros, se nos ocurre pensar que hay vida fuera de nuestro planeta, ¿verdad? Y además le damos las formas más estrambóticas.
generalmente producto de nuestra fantasía. Los insectos más raros ya son extraterrestres, habéis visto, ¿no? Todas las películas, aquí hay algunos más jóvenes, o sea, estáis acostumbrados, los extraterrestres son la gente más estrambótica del cosmos. Y a cualquier cosa rara ya le otorgamos capacidad de pensar, de hacer y generalmente de destruir. Y lo que tenemos al lado no se nos ocurre. No se nos ocurre pensar en la vida que hay en un árbol o en la vida que puede haber en los planetas, nuestra propia Tierra, que sea un ser vivo, con ritmos y ciclos muy largos, pero un ser vivo, que se deshace en amor y inteligencia por la vida que late dentro de él, como lo consideraban los antiguos cuando hablaban de Gea. A que nos cuesta trabajo pensar así, pero es un problema de limitación mental, porque puesto a ser fantástico, y sin embargo hay muchas probabilidades de que sea así. ¿Por qué no lo va a ser? Si seres mucho más imperfectos, raros, ilimitados, como son esos que van por las calles con manos y piernas, tenemos la riqueza que tenemos. ¿Por qué seres mucho más completos, gigantescos y con formas más perfectas, como es la esfera, no van a tener esa capacidad, no van a tener esa realidad más allá de lo que yo veo? Con esto solo quiero abrir vuestra imaginación, porque es verdad que este tipo de experiencias cada uno solo las puede tener de forma íntima, pero a mí particularmente, y eso sí lo quiero transmitir, me ha servido mucho a lo largo de la vida, ¿eh? Y no se trata de tener ahora unas creencias, no, pero de tener ciertas experiencias que van afirmando ciertas convicciones, sí. ¿Pero le ha servido para conseguir una paz, vivir en paz consigo mismo, con la vida? Hombre, la paz conmigo mismo, entendida como que ya no hay que hacer nada, espero no conseguirla, porque como todavía no soy perfecto, prefiero no tener esa paz que hoy en día se identifica por no hacer nada. Ahora, la paz como ser consecuente, es decir, sentirme bien conmigo mismo, sí, claro. Porque está conectado consigo mismo. Claro. Y sobre todo porque da coherencia a todas las preguntas que uno se hace. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo nos relacionamos con las cosas? Insisto que lo que estoy tratando es de abrir una puerta para que demos cabida en nuestra concepción de la vida a realidades que no son físicas, que las llevamos siempre viviendo nosotros, pero que nunca hemos considerado que puedan existir y darse más allá de lo que llamamos incluso vida despiertos. Porque hemos empezado a hablar de los sueños, y hemos hablado de los sueños donde hay una vida que no se está produciendo en lo físico. Verdad que hay actividad cerebral, pero esta sería una de las discusiones. Es decir, la experiencia y la conciencia la produce el cerebro, o el cerebro registra algo que está más allá. Preguntemos a los que han tenido experiencias más allá de la muerte, donde no había actividad cerebral, a ver por qué han tenido esas experiencias si no había actividad cerebral. Pero nos cuesta, os dais cuenta que nos cuesta, porque hay una alienación brutal, materialista, muy fuerte a aceptar que haya una realidad que no sea lo material. ¿Alguna pregunta más? Ya no hemos pasado. Nos hemos pasado un montón, entonces nos va a castigar a alguien. Ni cuenta que nos hemos dado. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta charla. Y solo quería comentarles que si aquellos que queráis profundizar en este tipo de temas, pues tenemos un curso de filosofía atemporal, esotérica, de Oriente y Occidente.